escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has llenado de paz y de amor. Hoy la Iglesia celebra el día que se titula, el domingo, que se llama el Domingo de la Alegría. Porque en este domingo, que el color propio de este Domingo de la Alegría es el color rosado, que ustedes ven que yo llevo puesto, precisamente porque está cerca la venida del Señor. Y con este domingo, la Iglesia quiere que nosotros aprendamos cuál es la verdadera alegría. Porque la gente está como habituada en su vida a las distintas alegrías, entre comillas, que le ofrece este mundo sin Dios, que no nos hace entender dónde se encuentra la verdadera alegría. Porque este mundo de hoy nos enseña una alegría en la que se confunde placeres con alegría. Puede ser una persona que sea un drogadicto y que tenga muchos placeres, por decir así. Pero esa persona tendrá placeres, pero no tiene una alegría que sea capaz de satisfacer su corazón. Esa sed que nosotros tenemos de alegría, de experimentar la posesión de un bien cierto. Por eso es que a veces nosotros en esta Navidad, las Navidades puertorriqueñas, se nos habla de distintas alegrías, que es tal vez la esperanza más profunda que tiene un corazón humano. Y se nos habla de la alegría de la borrachera, que a veces nos lleva a la irresponsabilidad en el conducir un vehículo de motor.
exponiendo la vida de los demás. Porque hay alegrías que en vez de dignificar al ser humano, lo deshumanizan. La alegría que se nos dice de estar, como dice el jíbaro, harto de la comida, de llenarnos de lechones, de arroz con gandules, de pasteles. Y la gente cree que eso produce alegría. De nuevo, es un modo de entender la alegría superficial, deficiente, que no saca lo más noble del corazón humano y que no deja el corazón satisfecho, que tiene sed de alegría. ¿Cuántas personas que han cifrado su esperanza de alegría en tener dinero o en intentar tener todos los placeres que el mundo ofrece? ¿Cuántas personas que han cifrado su alegría en tener poder sobre los demás? Porque no entienden el poder en la lógica del servicio, sino que entienden el poder en la lógica del dominar a los demás. ¿Cuántas personas que entran en esa lógica del poder, que no saca lo más noble del corazón? Porque el Señor nos enseña que el primero sea servidor de los demás. El Señor no nos dice que no seamos primero, nos dice que vivamos en la ética del servicio, por decir así, los primeros puestos y el desarrollo de las mejores capacidades. Eso hace que el primer puesto saque lo más noble de un ser humano y no lo deshumanice. Por eso, el cristianismo hoy, en este domingo de la alegría, te está diciendo que hay cosas en las cuales el Señor, con su luz, nos hace ver una alegría que los demás ven tristeza. Porque el Señor nos abre un camino de bien donde otros ven mal. El Señor nos enseña servicio donde otros ven sacrificio. El Señor nos abre a la solidaridad donde otros ven llamada al egoísmo. El Papa Francisco, por ejemplo, nos enseña en su exhortación apostólica la alegría del Evangelio. Nos dice que sobre toda propiedad privada debe siempre pesar lo que él llama una hipoteca social. Es decir, si tú tienes algo como propio, tienes siempre que vivirlo con un sentido de servicio a los demás. ¿Me explico? Si tú vives en tu casa, que es, por decir así, el lugar donde tú puedes desarrollar plenamente tu intimidad, si tú vives en tu casa, esa casa que es propiedad privada tuya, tú tienes que vivirlo con la ética de la solidaridad con los demás. No puede ser, por decir así, un bien absoluto que aplaste a los demás. Y ustedes lo ven, por ejemplo, cuando hay personas que prenden la radio a todo fuerte sin importarle el silencio de los demás y el derecho que tienen también los demás a tener su espacio, por decir así, de paz y de libertad. Y por lo tanto, esa persona no entiende que esa propiedad privada debe ser vivida con la ética de la solidaridad. Si uno no vive así su propiedad privada y uno cree que yo puedo hacer con lo mío lo que me dé la gana, no ha entendido, por decir así, la lógica del Evangelio, que nos enseña que hay más alegría en dar que en recibir, que nos enseña, por decir así, un movimiento distinto de alegría. Porque el cristianismo nos enseña precisamente que la alegría está en servir a los demás, en la capacidad de perdonar cuando nos ofenden, en la capacidad de sacrificarnos por los otros,
en la fidelidad, por decir así, en la fidelidad de la institución del matrimonio. Que el matrimonio es una institución para desarrollar la alegría que descubrió Adán cuando vio por primera vez a Eva, y esa alegría que le produjo la diversidad y la complementariedad de los sexos, que es un don que la institución del matrimonio promueve a favor de la procreación y educación de los hijos. Esa es una alegría con los valores que implica la institución del matrimonio. El cristianismo te va haciendo descubrir alegrías, te va educando para tener esa sensibilidad de sentirte feliz, donde este mundo sin Dios se siente triste, de descubrir esa fuente de agua viva que es la alegría que nos hace ver Dios. Que cuando yo quiero una posición de ser gobernador, como de ser el primero en mi clase, como el estudiar el ser abogado o el ser médico o el ser ama de casa, siempre cualquier posición, siempre es no pensar qué yo voy a sacar de los demás, sino pensar cómo yo puedo ayudar a los demás. Esa es la alegría del cristiano, que es capaz de salirse de la lógica del ojo por ojo y del diente por diente, la lógica de la venganza, y comienza a descubrir la lógica del perdón, en la cual el cristiano, por ejemplo, siempre cree en la rehabilitación y que las penas siempre deben tener ese componente para que sean concordes con la dignidad humana. Cuando yo, por ejemplo, personalmente, yo nunca pienso que unas penas deben ser de miles de años. ¿Qué sentido tiene eso al servicio del desarrollo de la dignidad humana? Pues le decía un abogado a la jueza, pero jueza, 2000 años a esta persona, ¿cómo lo va a cumplir? Nadie dura 2000 años. La jueza le decía, que cumpla lo que pueda. Es decir, ¿qué sentido puede tener para una sociedad el promover penas desproporcionadas al desarrollo de esos valores de la rehabilitación? En otros lugares se habla de 35 años. Esa alegría que siente el cristiano de siempre promover libertad, siempre promover perdón, reconciliación, es que es la alegría que descubre el cristiano cuando se da cuenta que Dios es el Dios de la parábola del hijo pródigo, que Dios, como aparece hoy en este evangelio, es siempre aquel que ante la miseria humana, ante los ciegos, ante los inválidos, ante los leprosos, ante los sordos, ante los muertos, ante los pobres, Dios siempre tiene esa actitud de la parábola del hijo pródigo, que cuando vio de lejos a aquel hijo que se había perdido, aquel hijo que estaba muerto, dice el evangelio que se conmovió, lo vio, se conmovió, salió corriendo, lo abrazó, lo llenó de besos, porque ese es el Dios que la Escritura nos dice que cuando se le aparece a Moisés le dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo y vengo a liberarlo. Porque Dios, que aparece hoy, esos signos de la cercanía de Dios, es que Él no puede pasar de largo ante nuestras miserias. Siempre nos está abrazando, nos está llenando de besos y nunca nos deja en nuestras miserias. Siempre cambia el mal en bien, la derrota en victoria, la muerte en vida. Siempre nuestra vida está marcada porque son caminos de misericordia, aunque nosotros no lo entendamos. Y eso produce en el corazón del creyente, del que comienza a ver todo bajo la luz de la misericordia de Dios, le brota una alegría que nada ni nadie le podrá quitar. Por lo tanto, es la alegría
que la iglesia quiere que tú cultives en tu corazón. De ver las cosas como las ve Dios, marcadas por su misericordia. Es que qué distinto un creyente cuando se tiene que enfrentar a una derrota. No la ve como un obstáculo, sino como un reto. Aquí hay algo que Dios quiere sacar. Y tal vez tú no entiendas en este momento las razones de la misericordia de Dios. Pero tú le das ese voto de confianza. Y tú buscas, a través del diálogo y la oración con Él, tú buscas, Señor, dame la luz para descubrir la alegría, el propósito que tu misericordia tiene en este acontecimiento. No hay en este mundo, no hay mera justicia. Dios no es, por decir así, con la lógica de la justicia, del castigo y del premio. Esa no es la lógica de Dios en este mundo. Y por eso no nos produce tristeza el vivir. La lógica de Dios es siempre la lógica de la misericordia. Siempre. Y siempre nosotros tenemos que ver ese lado. Es que tengo una enfermedad porque yo hice esto malo en mi vida. Hay un propósito de misericordia que tienes que descubrir. Es que mi vida es un fracaso. Hay un propósito de misericordia que tú tienes que descubrir en tu vida. El otro día estaba yo viendo una amiga que aparece en Facebook. Me envió este experimento que hizo un policía que hace dibujos, ¿verdad?, de criminales a base de la descripción que le hace la víctima o los testigos cuando no hay fotografías disponibles o cuando no se conoce la identidad de la persona. A base de lo que la persona le va enseñando, pues va descubriendo, ¿verdad?, la identidad. Pero él quiso hacer un experimento que a mí me ha resultado curiosísimo. El experimento era que él escogía varias mujeres, porque evidentemente las mujeres, ¿verdad?, ustedes son una bendición de Dios y tienen muchas cualidades. Y sin duda la apariencia física es algo importante para la mujer. O sea, así. Los hombres, mientras más feos somos, más lindos. No sé por qué, ¿verdad? En el caso mío soy lindo y no soy feo, ¿verdad? Mírense bien. Entonces, él hizo este experimento, puso a estas mujeres detrás de una cortina, él no las veía, y les pedía a estas distintas mujeres que le describieran cómo ellas se veían a sí mismas. Pues cada una se fue describiendo, las distintas mujeres se fueron describiendo, y después él quiso que amistades de ellas las describieran físicamente. Estamos hablando en el contexto físico. Y las amistades fueron, ¿verdad?, y cada uno fue describiendo cómo la veía, ¿verdad?, a cada una de ellas. Es interesante porque al final cada una de ellas vio cómo ella se describía y cómo la describían sus amistades, las personas que las querían. Mire, y es verdad, cuando uno mira la descripción que ellas hacían de sí mismas, era una descripción absolutamente, eran feas. Ellas se describían a sí mismas de una manera terrible. Sus amistades la describían con una belleza que ellas eran incapaces de descubrir en sí mismas. A veces nosotros somos duros en el juicio que emitimos sobre nosotros mismos. Y nuestras amistades son objetivos. Y era una cosa que sorprendía. O sea, cómo ellas se describían a sí mismas y cómo sus amistades la veían. Y yo me digo, a veces nosotros no solo nos describimos
desequilibradamente nuestra propia vida y la vemos a veces en la lógica del fracaso, de manera deficiente. A veces hay que decir que los demás a veces no nos describen con justicia, a veces emiten juicios contra nosotros que no concuerdan con la realidad. Pero es que nosotros deberíamos siempre ver las cosas como nos describe Dios, y siempre nos describe como el padre de la parábola del hijo pródigo. Siempre nos ve, se conmueve, va a nuestro encuentro, nos abraza y nos llena de besos. Siempre Dios nos ve con amor. Dios, decía el Papa Francisco, no se cansa de perdonarnos. Dios nunca con nosotros en este mundo entra en la lógica del castigo y del premio, porque nunca ante Dios Él nunca nos juzga con justicia, siempre nos ve con misericordia. Siempre Él nos ve como una mamá ve a sus hijos, que por más malo que sea, la mamá siempre dice, pero fíjate, tiene este aspecto bueno. El hijo puede ser feo y la mamá es imposible, qué feo. Sin embargo dice, fíjate, es feíto, pero las orejas son lindas. Así siempre mamá es capaz como de ver ese aspecto positivo que los demás, con la dureza de la justicia, son incapaces de ver. Sí, los cánones de la belleza son blanco y negro. Los cánones del amor es que ven más allá. A veces ustedes ven personas bellas con gente fea. Y uno dice, ¿y qué vio? Claro, el feo vio lo lindo, pero ¿qué vio la linda y el feo? Porque fue capaz, el amor te hace ver las cosas con una dimensión más allá de lo meramente superficial. Cuando uno descubre en su vida que Dios me mira con misericordia y que por lo tanto Dios no te ama porque tú eres bueno, Dios te hace bueno porque te ama. Su amor es gratuito. Eso en el corazón de un creyente hace brotar la alegría que nadie te puede quitar. Porque no hay nada en tu vida. Tú eres una belleza a los ojos de Dios. Él no se cansa de salir a tu encuentro, de abrazarte, llenarte de besos, conmoverse. Él nunca te ve con odio. Eso es lo que enseña el cristianismo. Cuando incluso los discípulos le decían al Señor, hablando de un ciego de nacimiento, le decían, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor dijo, ni pecó él, ni pecó sus padres. Es para que se manifieste la gloria de Dios. Cuando tú veas a una persona que está mal, no piense, es que Dios se olvidó de ella. ¿Podría una madre olvidarse del fruto de su entraña? Le decía el Señor al pueblo de Israel, hablándole de los sentimientos que tiene en su corazón. Dios nunca se olvida de ti. Siempre te ve con misericordia. Eso produce, esa es verdadera alegría. No es la alegría de que todo me ha salido bien en la vida. No es la alegría de que hoy me emborraché hasta lo último. No es la alegría de que tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único. No hay nada que Dios no haya hecho para que tú seas feliz. Y el fundamento de la felicidad humana, la fuente de la felicidad se llama Dios. Y cuando esa luz del amor de Dios, tú la viertes sobre todas las cosas, tú descubres, vuelvo a insistir, alegría donde los demás ven tristeza. Que una persona pueda perdonar, alguien dice, eso es de tonto. Para un creyente, esa es fuente de alegría. Que una persona como Madre Teresa de Calcuta pueda dejarlo todo para servir a los pobres más pobres, para meterse
en los lugares llenos de miseria, allí, para tratar a los agonizantes con amor. Uno dice, como le decía el senador Kennedy cuando la fue a ver en la India, yo no haría esto ni por $1.000.000. Y ella dice, ni yo tampoco, ni por 1 millón, ni por todos los millones del mundo. Esa no es la lógica que me mueve a mí. Porque la lógica del creyente que descubre alegría, porque Dios le hace descubrir la alegría que Él tiene en su corazón. Esa es la luz que nos va a traer este Salvador nuestro que se llama Jesucristo, luz del mundo. Por eso le pedimos a la Virgen María, miren, en el Evangelio la Virgen dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella descubrió que la fuente de la alegría se llama Dios. Ella descubrió que cuando Dios vierte su luz sobre la vida humana, uno descubre alegría en todo. Hay que estar alegre siempre, dice el apóstol. Nunca estar triste, porque no hay razón para la tristeza. Siempre hay razón para la alegría. Y eso fue lo que descubrió ese corazón alegre. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El corazón de la Virgen. Por eso le pedimos a ella que desde el cielo ore por nosotros para siempre vivir en la alegría del Señor. Así sea. Amén. Nos ponemos de pie para hacer